Pues estamos dentro del conteo de, se le podría decir, se acostumbra, o como parte de una costumbre dentro del pueblo, es que durante estos días de Shavuot, de aquí a Shavuot, se acostumbra a estar leyendo parte de lo que es, vamos a llamarle porciones o del libro del Salmo, de los libros de los Salmos, del Salmo 119, todo lo que concluye el Salmo 119. Si uno pone atención en cada parte del libro de los Salmos, está cada 8 versículos, son cada 8, ¿verdad? Cada 8, ¿quién ha puesto atención? Cada 7, son 8, ¿verdad? Cada 8 versículos, tú puedes mirar que como encabezado tiene una letra que forman parte del alefato, vamos a llamarle del alefato hebreo, cada una de esas partes. Y durante este tiempo de fiestas, de aquí a Shavuot, preparamos y tomamos parte de ese fragmento o parte de esas por día y vamos a estudiar, vamos a decirlo estudiando, porque no es solamente la manera de leer, sino que es el que el Padre nos muestre y que nos enseñe su palabra. 8 versículos, muy fácilmente podríamos leerlos en menos de un minuto y decir, bueno, ya cumplí, ya leí los 8 versículos, pero es darle la oportunidad que el Padre nos muestre, que nos enseñe su palabra, que por medio de su palabra el Padre nos guíe y traiga una instrucción para nuestras vidas. Cada vez dice la palabra en el libro de Hebreos, dice, porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra a discernir, dice, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es muy importante. Muchas veces tenemos una expresión muy dada, no sé si sea muy dada en el pueblo evangélico o sea muy dada de la gente, que muchas veces decíamos, es que el Señor conoce mi corazón. ¿Nunca hemos escuchado eso? Y sabes, eso es lo que más temor nos debe de dar, ¿verdad? Porque muchas veces tomamos una frase tan a la ligera de decir, bueno, es que el Señor, es que el Padre conoce el corazón y conoce mi corazón. Y eso es lo que nos debe muchas veces de preocupar más que cualquier cosa, que verdaderamente el Padre conoce las intenciones de nuestro corazón y dice la palabra que Él da a cada uno según sus obras y según sus acciones. Que verdaderamente el Padre conoce si es la intención de nuestro corazón o si no es la intención de nuestro corazón, y eso es lo que nos debe más que nada de preocupar más que cualquier cosa. Dice la palabra que los ojos de Yahweh están en toda la tierra. Sabes, no importa dónde tú y yo podemos estar, dónde nos encontremos, pero los ojos, si algo podemos estar seguros y podemos estar conscientes de ellos, es que dice la palabra que los ojos de Yahweh recorren toda la tierra. Y sabes, los ojos de Yahweh están puestos sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de nosotros. Y qué importante es vivir una vida que le puedan agradar al Padre, cuanto lo entendamos. Que nuestras vidas puedan ser esas vidas gratas delante del Padre. Vamos a Levítico capítulo 23. Dice, Levítico capítulo 23, versículo 10, dice: habla y di a los hijos de Israel, dice, cuando entren en la tierra que yo les doy, dice, su cosecha traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de la cosecha, dice, para que sean aceptos la dedicarán ante Yahweh. El día siguiente el sacerdote la dedicará, algo otras traducciones dice la mecerá, dice, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto, dice, como holocausto completo, dice, el día que dediquen la gavilla, dice, 2 décimas de seac de flor de harina, dice, amasada con aceite, será ofrenda, dice, el sacrificio a Yahweh en olor grato, dice, 1/4 de hin de vino, dice, hasta el día que comerán, dice, pan, dice, ni grano tostado ni trigo, dice, nuevo, dice, a partir de ese día, dice, ustedes que traigan una porción de la ofrenda contarán 7 semanas completas después de ese día, hasta el día después de la 7ª semana contarán 50 días, dice, y presentarán ofrenda de cereal tierno a Yahweh de su morada, traigan para él dos panes de la presencia, dice, décimas de efa de flor de harina, serán cocidos con levadura, dice, serán las primicias, dice, para Yahweh. Vemos que durante la festividad anterior que mirábamos dentro de la festividad de pan y sin levadura, vemos que el mandato, una de las cosas es, qué importante es para nosotros, dice la palabra, dice que comeríamos pan, si dice, no habrá levadura en vuestras casas, o nos habla de que no, la levadura que es parte de nuestro pecado, pero parte del mandamiento, parte de una de las cosas que está dado para nosotros como parte de esa instrucción, es no solamente el privarnos, el no tener levadura en nuestras casas, en nuestras moradas, pero el propósito también es, dice la palabra, dice que por 7 días comeríamos pan sin levadura. ¿Cuántos tuvimos la oportunidad de estar comiendo pan sin levadura durante estos 7 días? Amén.
a la medida. Muchas veces ya lo venden preparado, ya lo venden hecho, otros lo están empezando a preparar, algunos les salen muy bien, otros nos va saliendo de una manera, pero el propósito es que cumplamos con el mandamiento prescrito, establecido por la palabra de Yahweh. Muchas veces cuando tú y yo celebramos parte de la festividad, vamos dentro del conteo que el Padre nos ha establecido dentro. Muchas veces tú puedes mirar, va a haber una diferencia en los que tal vez unos estarán celebrando, no sé si en este año también se dio, pero muchos estarían celebrando unas fechas, otras fechas, pero todo depende en la medida en que tú y yo se haya hecho lo que es parte del conteo. No quiero decir del conteo, pero en qué tiempo o en qué día empezamos a contar la luna. Porque después de la luna, cuando se habla de la luna nueva, de ahí es donde depende cuándo comenzó, cuándo inició el conteo, porque si se inició dentro del día anterior, después vemos que Pesaj, después de los días 14, si se cumplió conforme al calendario astronómico, que muchas veces cuando se vio la primera señal de la luna nueva, para muchos empezaron a contar, creo que desde el día sábado, se empezó a contar desde el día sábado. No estoy diciendo que sea erróneo, sino es muchas maneras, una manera en cuando se comenzó a contar la luna. Algunos otros comenzaron a contar la luna desde el día viernes, porque muchos se dijo que del día viernes no se miraba con cierta totalidad o con cierta plenitud lo que era la luna, pero si mirábamos aún el salir del día sábado, dentro de la puesta del sol, antes de que se terminara el día de Shabbat, lo que fue la puesta de la luna o es lo que se miraba parte de la luna nueva, ya se miraba parte de ese % que le faltaba del día anterior, que decía, bueno, pues es que todavía no está en su totalidad, pero era un pequeño fragmento, una porción que al final de cuentas se vio durante las horas de la mañana, que bien podríamos decir que puede comenzar después de la puesta del sol, pero si se vio antes de la puesta del sol, eso significa que muy probablemente fue de lo que fue del día anterior, porque un día abarca desde la puesta del sol desde la tarde hasta la puesta del sol del siguiente día. Por eso es que cuando se contó muchas veces el conteo, creo que fue el viernes, después llegamos hasta los 14 días de jueves a viernes, después de viernes a sábado y después del día después de reposo, lo que se conoce como la ofrenda, lo que es parte de las primicias, que era parte de lo que se presentaba delante del pueblo de Yahweh. Dice, 3 veces al año se presentarán todos tus varones, dice, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Entonces dice la palabra, a partir después del día de reposo, dice, que traigan vuestra gavilla, dice, después de ese día contarán 7 semanas. Para nosotros el 50 habla de muchas maneras. Vemos que para nosotros el número 50 nos habla o representa un tiempo de libertad, un tiempo de liberación. También si hay parte de los dos conteos muy esenciales que tú y yo podemos encontrar dentro de la Biblia, es la fiesta que se nos conoce, que es la fiesta de las semanas, que se le conoce como la celebración de Shavuot, que es de Shavuot, que significa semanas, que viene de la palabra Shavuot, que significa semanas. Por eso es que muchas veces se le conoce como la fiesta de las semanas. ¿Cuál es la fiesta de las semanas? La fiesta de Pentecostés, que Pentecostés proviene de la palabra que significa 50. Shavuot proviene de la palabra que significa semanas. Por eso es que se le conoce como la fiesta de las semanas, porque son 7 ciclos de 7 semanas completas y después el día 50. Por eso en el libro de los Hechos también podemos encontrar que todos estaban reunidos en aquel lugar para presentar reunidos, porque era una celebración que el Padre había establecido, donde no importaba de dónde fueran, ambos tenían que estar reunidos, porque eran 3 festivales muy importantes delante del pueblo de Yahweh. Cuando vemos de la primera festividad de panes sin levadura, se le conoce como la fiesta de Pesaj o panes sin levadura. También se le conoce, si tú miras en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, dicen la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de tabernáculos o de cabañas, como le conocemos. Pero cuando podemos mirar parte de lo que es la celebración de Pesaj, que no es completamente un evento completamente aislado, sino que es dentro de la misma celebración, porque es del día 15 después hasta el día 21, es dentro de siempre, o la mayoría, mejor dicho, la mayoría de las veces o siempre, va a caer dentro después del día domingo, porque la palabra dice después del día, mucho se ha hablado de por mucho tiempo, aún a los saduceos de los tiempos antiguos y de muchos otros lugares, pensaban o se hablaba que el día que estaba establecido
no hablaba del Shabbat, que era de la festividad, porque muchas veces si tú miras dentro de lo que es el pueblo judío, o empieza a contar la festividad o el primer día del conteo del Omer del día 15. ¿Por qué del día 15? Porque es el primer día de Santa Convocación y después de ese día se comienza a hacer lo que es parte del conteo del Omer, pero no muchos, déjame ponerlo de esta manera, había una gran diferencia, o no se sabía si era con exactitud, si hablaba del día de reposo del Shabbatón, que se le conoce, como era del Shabbat de la festividad de reposo, o era de la festividad del día semanal, que habla del día de reposo. Pero si tú y yo podemos mirar, Yahshua murió en un día 14, muchos de los saduceos y aún de los caraitas de aquel entonces, aunque muchas de las doctrinas que ellos tenían no eran muy conforme a la palabra, sí se podía entender que a eso hace mismo alusión a Yahshua. Dice la palabra que cada una de las fiestas, Colosenses dice que las fiestas son sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad de todo, la realidad del cuerpo, ¿quién es? Es el Mesías. Cada una de la festividad apunta directamente a la venida y al retorno de nuestro Mesías. En el libro de Oseas nos habla acerca de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Eso nos habla acerca de la venida de la venida y del retorno de nuestro amado Mesías también, cuando eran tres festividades agrícolas las que se representaban en todo Israel, que eran festividades agrícolas. La última que era la recolección de la fruta de las cosechas, de los primeros frutos de Shavuot, también de las primicias. Pero cuando tú y yo podemos mirar el contexto, cuando Yahshua nos habla que Yahshua fue la primicia, el primero en morir y el primero en resucitar, eso nos habla también que conformamos parte de todos los creyentes. Tú y yo venimos a ser, vamos a un poquito más adelante, que dentro de lo que tú y yo encontramos, déjame pegarme un poquito. Dice del versículo 9 al versículo 14, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, hable y di a los hijos de Israel, cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy, dice, y ciegues la mies, dice, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh, para que sean aceptos. El día siguiente del reposo la mecerá. El día que ofrezcan la gavilla ofrecerán unas décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Yahweh, un olor grato. Parte de lo que se representaba de esta celebración se realizaba en cierta manera cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados. Las personas tomaban una gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de los primeros frutos. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante de Yahweh. Eso debía hacerse al día después del día sábado, al día de reposo. También debían de presentar las ofrendas prescritas junto con la demás gavilla. Una de las palabras que tú y yo podemos entender es que la palabra gavilla también recibe el nombre de Omer, o un Omer se define como una medida de productos secos, de un contenido de una décima parte de una efa. La definición en la que se señala un Omer es la décima parte que tú y yo encontramos en Éxodo capítulo 16, versículo 36, que contenía 10 Omers o 10 granos. Una de las cosas que tú y yo entendemos es que recordemos cómo Elohim ordenó al pueblo que se presentaran 3 veces al año delante de Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua, de Pentecostés, de Tabernáculos, 3 fiestas que son agrícolas de la cosecha. La Pascua, o la primera de ellas, que es la fiesta de las cebadas, o que era la cosecha de la cebada. Pentecostés o Shavuot, que es la fiesta la cosecha del trigo, y ambas fiestas se celebraban en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir en el año, durante el tiempo de Sukkot, durante el tiempo de tabernáculos. La cosecha también para nosotros representa todos aquellos que hemos puesto en cierta manera nuestra fe y nuestra confianza en ¿quién? En Yahshua. Vamos a Marcos, creo que es Marcos. Dice, también se decía, dice, el reino de Elohim, Marcos capítulo 4, 26, dice, el reino de Elohim es como un hombre, dice, que echa la semilla en la tierra, dice, se acuesta y se levanta de noche, dice, y el día, dice, la semilla brotará y crecerá, aunque ignore cómo, dice, porque la tierra produce el fruto, dice, por sí misma, dice, primero sale a la planta, dice, luego la espiga, y dice, y por último el grano entero en espiga, dice, y cuando el fruto está maduro, dice, entonces se mete la hoz, dice, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Mucho de lo que tú y yo podemos mirar, Yahshua es la primicia
entre todos los hermanos, el primero en morir y el primero en resucitar. Y también de la misma manera se hace una alusión o una comparación a todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en ¿quién? En Yeshua. ¿Cuántos hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Yeshua? Amén. Sabes, una de las cosas que podemos entender es que la nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos, y el primogénito de las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores. Los primeros y los escogidos de la cosecha estaban por venir, y las primicias eran santas ante Yahweh. Y es que algo que tú y yo podemos observarlo, parte de lo que se representaba de lo que era la ofrenda para los primeros frutos que era presentado delante del sacerdote. Si uno puede mirar la ofrenda que se presentaba de los primeros frutos, era una ofrenda que era presentada para el sacerdote, o que era presentada para el sacerdocio. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 44. Dice: las primicias de todos los primogénitos, dice, todo lo que ustedes aparten, dice, será para los sacerdotes. También darán las primicias de sus masas, dice, para los sacerdotes, a fin de que haya bendición en sus casas. Dice, los sacerdotes no deberán comer nada torturado, dice, ni desgarrado, ni de alguna obvia fiera. Pero vemos que parte de lo que eran las primicias, o la que se presentaba como para primicias, era dada ¿para quién? Para el sacerdote. Dice, ahora, ¿qué tú y yo podemos entender? Cuando tú y yo venimos y traemos nuestra ofrenda, si tú y yo lo pudiéramos decir, no es que la ofrenda que tú y yo presentamos, vamos a decirle, bueno, es para el sacerdote, pero ¿quién es nuestro fiel, gran y sumo sacerdote? Yeshua. Cuando tú y yo venimos, y parte de lo que, y yo lo miré parte de esta semana, o cuando yo compartía con ustedes, es parte de lo que tú y yo hacemos, el venir y presentar nuestra ofrenda. Si esa ofrenda era venida y presentada delante del sacerdote, y el sacerdote la mecía para que por medio de esa ofrenda fuera una ofrenda que era entregada para el sacerdote, cuando tú y yo vinimos y presentamos nuestra ofrenda, es una ofrenda que presentamos de nuestra gratitud. ¿Para quién? Para Yahweh. Dice, y creo que es en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, dice, y esto harás, dice, tomarás de tus primicias, dice, cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, dice, vendrás delante del sacerdote y le dirás, dice, porque extranjeros y peregrinos fuimos en la tierra de Egipto. Y en otras palabras, era como parte de algo que el pueblo de Israel estaba recordando, de cómo habían sido peregrinos, cómo habían sido esclavos en una tierra, pero cómo Yahweh los había introducido en una buena tierra que daba leche y miel, donde ellos habrían de poseer casas que ellos no habían construido, por todo lo bueno que Yahweh había sido con ellos. Cuando tú y yo, en cierta manera, lo que hacemos, presentamos nuestra ofrenda, es una ofrenda de gratitud. ¿Para quién? Para Yahweh nuestro Elohim, recordando el bien y la misericordia que el Padre ha hecho. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Dice la palabra, 3 veces al año te presentarás, dice, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Si bien podemos entender que parte de lo que era la cosecha, o de las primicias que se presentaban, que eran dadas para el pueblo 3 veces al año, ¿cuáles eran esas 3 festividades tan importantes que de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 establece? La fiesta de los panes sin levadura. Recordemos, una de las cosas que nosotros aprendimos cuando estábamos recién buscando, cuando venimos conociendo las fiestas, es que se le conoce la fiesta de panes sin levadura. Mucho creo que hoy en día ya no se le habla tanto de la fiesta de los panes sin levadura, sino que ahora se le conoce como la fiesta de Pesach. Anteriormente también se le conocía como la fiesta de los panes sin levadura, porque es la festividad que abarca durante el día 15 hasta el día 17, hasta el día 21, que durante ese tiempo también abarca la festividad de los primeros frutos, o de las primicias, que representan ¿quién? Quien representan Yeshua. Dice, y al día siguiente, dice, después del día de reposo la presentarás, y de ese mismo día, dice, después de ese día, dice, contarás 7 semanas, que nos hablan de nosotros 7 ciclos de 7 semanas. Si no me equivoco, creo que la festividad de Shavuot se estaría llevando el día 4 o 5, no sé, por ahí en esas fechas, creo que es del 4 al 5, que es del día sábado, son 49 semanas, y después 50 días. Así es que estemos preparándonos. Parte de lo que tú y yo podemos entender son festividades que el Padre nos ha dado, que cada una apunta directamente ¿a quién? Hacia la venida y al retorno de nuestro amado Mesías. Cuando tú y yo podemos entender, es para el pueblo de Israel, representó la liberación para ellos. Para el pueblo de Israel representó lo que era la liberación. Ellos salieron de su esclavitud, de la tierra de Egipto, y por 40 días Yahweh los llevó anduvieron por 40 años en el desierto. Pero después de cuando ellos salieron,
Dice que llegaron hasta el monte Sinaí, donde aquel lugar Yahweh les entregó estatutos y mandamientos, donde parte de ese peregrinaje que el pueblo tuvo, era un camino, todo el peregrinaje que ellos tuvieron todo ese tiempo hasta llegar hasta el monte Sinaí, fue una preparación para ellos, para el lugar en el que Yahweh se presentaría delante de ellos, donde les daría estatutos, donde les daría mandamientos. Para nosotros también representa lo mismo. Para ellos era una preparación. Cuando Yahweh nos saca de la tierra de Egipto, hay una preparación que el Padre desea darnos. Si bien somos salvos, y dice la palabra que hemos sido salvos por gracia, y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es don de quién, don de Elohim. Si bien nos saca Yahweh de una esclavitud, Yahweh nos prepara para que a través de su palabra, para que a través de sus mandamientos tú y yo podamos vivir una vida que le pueda agradar al Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no es una vez hasta que tú y yo venimos y tomamos la palabra. Si bien entendemos que venimos y recibimos la palabra y somos instruidos por medio de la palabra, mucho de nuestra cultura, de lo que tú y yo teníamos, parte de lo que era como parte de nuestra cultura para nosotros, pensamos que no había mandamientos que se tenían que guardar, mandamientos que se tenían que seguir. Sí conocíamos los 10 mandamientos, pero ¿qué hacíamos con el mandamiento del día de reposo? ¿Qué hacíamos con los demás mandamientos que debes de amar a tu hermano? Porque aunque muchas veces decíamos que lo guardábamos, no lo cumplíamos, porque Yahshua dijo, porque un nuevo mandamiento les doy: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero era un mandamiento que ya estaba establecido, si no me equivoco, en el libro de Números, que debías de amar a tu prójimo. ¿Por qué un nuevo mandamiento? Porque aunque ya estaba establecido, muchas de nuestra manera de obrar y de hacer y de relacionarnos no era precisamente de una manera en que tú y yo podíamos amar a nuestro prójimo. ¿Cuánto lo entendíamos? Aún hasta muchas veces al día de hoy. Porque yo puedo decir que yo amo a Yahweh y el mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo hablo mal en contra de mi prójimo, yo no estoy amando a mi prójimo. Si yo estoy tomando algo que le pertenece al prójimo, yo no estoy amando al prójimo. Porque si yo estoy codiciando la mujer de tu prójimo, yo no estoy amando al prójimo. Porque son muchas maneras de relacionarnos. Que dentro son 613 mandamientos. Pero que dentro de esos 613 mandamientos, cada uno va y cae directamente a esos 10 mandamientos. Porque si hablamos de honrar al prójimo, de amar al prójimo, por consecuencia, si yo lo amo, dice la palabra, dice que no, uno de los mandamientos, dice respecto a las leyes comerciales, si tú le podemos llamar de esa manera, a cómo relacionarte con tu prójimo, dice: no añadirás medida falsa. O sea, no pondrías medida falsa o medida engañosa, decir que le das tanto, pero en realidad le das menos. Dice: no transgredirás los linderos de tu prójimo. En otras palabras, si esto es lo que te pertenece por tierra, y tú dices: bueno, pero no importa si yo me voy un metrito más para allá para yo poder poner la barda, al cabo a lo mejor ni se da cuenta. Eso es transgredir el lindero de tu prójimo. Dice que si alguien ocasiona un daño a la propiedad de su prójimo, dice: ciertamente lo restituirás, harás una restitución por ello. Cuando muchas veces no era parte de nuestro vocabulario, que ahora nos hace estar consciente que los principios, que los mandamientos que Yahweh estableció, que Yahweh dio, fueron dados para nuestro beneficio, para nuestro andar, para que nuestro caminar, para que a través de ellos tú y yo pudiéramos vivir vidas bendecidas que le pudieran agradar al Padre. Una cita que muy conocíamos, a Josué capítulo 1, versículo 8. Dice: y esta palabra que yo te ordeno, dice, estará en tu boca, dice, tu corazón, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice: y entonces harás prosperar tu camino, y en todo lo que tú hagas, dice, tendrás éxito. En otras traducciones dice: tendrás éxitos, te irá bien, harás prosperar tu camino. Y una de las maneras que tú y yo podemos hacer, vamos a Josué capítulo 1. Vamos a leer ese versículo 1. Dice: después de haber muerto Moisés, siervo de Yahweh, Yahweh dijo a Josué, dice: hijo de Nun, asistente de Moisés, el hombre que nunca se le apartó, que parecía sombra de quién, delante de Moisés, donde quiera que Moisés se encontraba, allí a las orillas, ¿quién permanecía? Josué. Y dice:
Dice, después de haber muerto Moisés, siervo de Yahweh, Yahweh dijo a Josué, dice, hijo de Nun, asistente de Moisés, Moisés mi siervo ha muerto, levántate y dice, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les ha entregado a los hijos de Israel. Dice, todo lugar que pise la planta de tus pies, dice, será tuyo. Dice, así como dije a Moisés, desde el desierto hasta el monte del Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande, dice, hacia el oriente serán sus fronteras. Nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te abandonaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente. Dice, porque tú llevarás a este pueblo a tomar posesión de la tierra que juré entregar a sus padres. Solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y poner por obra las palabras. Dice, todas las leyes que mi siervo de Moisés te ordenó, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, dice, para que seas prosperado en todo lo que hagas. Si tú miras parte, dice, nadie podrá hacerles frente durante todos los días de su vida. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, así también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Cuántos deseamos que Yahweh esté con nosotros en todo? De que Yahweh no te abandone, de que Yahweh no te haga hacia ningún lado. Dice, y así como me prometí, dice, con Moisés mi siervo, dice que nadie les haría frente todos los días de su vida. Y esta es una promesa que es muy grata para nuestros oídos. De decir, bueno, Padre, qué bendición que tú, así como estuviste con Moisés, estarías con nosotros, y como nadie les hizo frente en todo, dice, tú nunca los dejarías, nunca los abandonarías. Pero una de las cosas que le dice, pero así como ordené a mi siervo Moisés, que no los dejaría, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente de poner por obra todas las leyes que mi siervo Moisés te ordenó. Dice, vamos a continuar, dice, como mi siervo Moisés te ordenó, dice, no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, dice, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día, dice, medita en él, de día y de noche, dice, a fin de que, dice, que guardes y pongas por obra lo escrito, dice, en él, dice, para que prosperes, para que te vaya bien. Dice, he aquí que he ordenado, dice, que te esfuerces y seas valiente, no tengas temor ni desánimo, dice, porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero la enseñanza para que rescatamos tú y yo es de meditar de día y de noche en esta palabra. ¿Cuántos de nosotros meditamos cuando tú y yo leemos y escudriñamos la palabra? Sabes, muchas de las veces, yo me recuerdo tanto mientras oraba al Padre, una de las cosas que el Padre trajo a mi memoria, cuando nosotros comenzamos a descubrir la palabra o la Torah, pues por decirle de esta manera, llamarle, porque la palabra es la Torah, es la instrucción de Yahweh. Y miramos muchas de las palabras que Yahweh tenía establecidas ahí en el libro de Oseas, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, en muchos de los escritos que tú y yo podemos mirar. Y que podrían sonar como una carta de amor para el pueblo de Israel, cómo Yahweh prometió recogerlos, cómo Yahweh prometió traerlos nuevamente a su propia tierra. Cuando nosotros empezamos a entender y mirar todas las cosas y cosas que estaban ahí a nuestras vistas, que por mucho tiempo tal vez las habíamos leído y no habíamos tenido el conocimiento de ellas. Muchas veces cuando las leíamos, y aún hasta el día de hoy, corren lágrimas de nuestros ojos, o por lo menos cuando leo, cuando escudriño y veo la palabra, porque nos hablan de las verdades que Yahweh tiene establecidas para nosotros, que realmente estremecen sus palabras, que cuando tú y yo miramos el compromiso que tú y yo miramos de guardar, de poner por obra la palabra establecida de Yahweh, es para nuestro bien, es para nuestro beneficio, para que a través de guardarla, Yahweh también pueda bendecir nuestras vidas. Si bien Yeshua vino y murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, Yeshua nunca vino a quitar sus mandamientos. Nunca vino a quitarlos. Dice, yo no he venido a quitar nada. Dice, he venido a darle el cumplimiento
a darle la interpretación correcta. Recordemos, dice la palabra en el libro de Juan, dice, porque en el principio era el verbo y el verbo de Elohim se hizo carne, dice, y el verbo de Elohim, dice, habitó entre nosotros. ¿Quién vino y habitó entre nosotros? ¿Quién era la palabra viva? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo, ¿quién era? Era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se vino? ¿Quién hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Quién era el verbo? La palabra. ¿Y quién habitó entre nosotros? Si tú y yo pudiéramos entender quién era la Torah viviente o la Torah viva, Yeshua. Dice, y habitó entre nosotros. Por eso Yeshua dijo, porque no he venido a quitar ni a abolir nada, dice, sino al contrario, he venido a darle la interpretación correcta de cómo tenía que cumplirse, cómo tenía que vivirse. Y la palabra nos enseña que tú y yo tenemos que seguir las pisadas de ¿quién? Las pisadas de Yeshua. Tú y yo debemos de ser hacedores de su palabra, porque la palabra dice, porque no es el oidor de la palabra el que es bendecido, sino es el hacedor de la palabra quien es bendecido. Muchos podemos entender y escuchar el mismo mensaje, la misma palabra, y lo podemos entender y se nos puede ser hablado y la podemos leer y escudriñar. Y podemos entenderle, y hay gente que tiene mucho conocimiento acerca de la palabra, intelecto acerca de la palabra. Pero la palabra no tiene efecto hasta el momento en el que la palabra viene a ser aplicada y vivida a través de una persona. Porque no es hasta el momento en el que se aplica, porque simplemente no dejan de ser conocimientos, entendimiento de la palabra. Vamos a llamarle el conocimiento, el conocerla, el saber de lo que dice de un lugar hacia otro. Pero hasta el momento en el que no se aplica, no tiene efecto en la vida de una persona. Porque somos llamados a ser hacedores de ella. Porque podemos conocer muy bien los principios, las palabras de Yahweh. Pero dice la palabra, bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda. Yeshua dijo, porque no verá muerte. Dice, bienaventurado el que oye, ¿y qué? Y la guarda. Porque muchos podemos escucharla. Y podemos oírla, pero tal vez no guardarla. Esa es la cuestión de que por qué muchas familias y muchas personas no han alcanzado hasta el día de hoy la bendición y la protección de Yahweh sobre sus vidas. No porque la palabra de Yahweh no haya tenido el efecto, sino porque una vez que la recibieron no la aplicaron y no fue vivida en sus vidas y en sus corazones. Porque somos llamados a ser hacedores de ella. A Josué se le dijo, dice, de día y de noche meditarás en él. Y una vez que medites en la palabra, dice, entonces harás prosperar tu camino. Muchas de nuestras decisiones, sean buenas o sean malas, van conforme al grado de lo que tú y yo hemos retenido en base a la palabra, y en base a ello tú y yo la vivimos y la aplicamos en nuestras vidas. Muchos de los conceptos que tú y yo tenemos, sean en base a los principios o no principios de la palabra, viene a ser lo que rige y gobierna nuestras vidas, y hacia allá nos dirigimos y hacia allá nos conducimos. Porque a pesar de que yo puedo conocer la palabra y puedo decir, bueno, su palabra dice, muchas veces el conocimiento y el entendimiento humano, ¿qué dice? Bueno, es la palabra de Él, y así dice su palabra, pero yo deseo hacer así, y yo quiero hacer de esta manera. Y Yahweh sabe por qué te da su palabra. La palabra dice porque dice, mis caminos no son vuestros caminos, y los pensamientos que yo tengo para ti son pensamientos de bien y no de mal. Nada de lo que el Padre establece en su palabra, por muy complicado que tú lo puedas mirar y por muy difícil, al final de cuentas, siempre debemos de entender que aquello que Yahweh nos pide siempre será lo mejor para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Ya sean decisiones que tengamos que tomar en su momento, en el tiempo, pero siempre Yahweh sabrá para qué nos lo pide y por qué lo tenemos que hacer. Porque sus pensamientos no son como los de nosotros. Y Él sabe y conoce por qué nos pide que tú y yo hagamos las cosas.
cuando Yeshua vino y murió, vino y nos dio una vida para que tú y yo viviéramos una vida y una vida en abundancia. Pero una vez que Él nos rescató y que nos sacó del sistema de este mundo y nos trasladó para el reino de su Hijo amado, somos llamados a tener que guardar y poner por obra, la palabra de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque si tú y yo no conocemos la palabra de Yahweh, y te estoy hablando no tener la gran revelación, pero siempre tú y yo vamos a hacer, se nos va a demandar en base a lo que tú y yo entendemos y lo que hemos recibido. Muchas veces queremos conocer y entender lo que a veces no hemos tenido el conocimiento y la revelación para entenderlo, y dejamos de hacer lo que ya debemos de hacer, lo que es lo bueno. Si una de las cosas que yo aprendí de Pastor Hugo, de bendita memoria, y te estoy hablando en el año 2000, una de las cosas él siempre decía, dice, amado, no te preocupes por aquello que no entiendes. Preocúpate por aquello que tú entiendes, porque de eso, él decía, el Señor te va a demandar, querido. La palabra dice, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque le es contado, ¿por qué? Por pecado. Cuando yo sé que yo debo de amar a mi prójimo y lo entiendo, pero por tratar de entender otras cosas que el Padre todavía no me ha mostrado y no me ha enseñado, me olvido de hacer lo que yo sé hacer, que va desde lo más básico, de lo más simple, de poner por obra los principios, los rudimentos básicos de la palabra de Elohim, si tú le quieres llamar, como decía Pablo. Y de eso el Padre nos va a demandar. Cuando tú llegamos a un crecimiento en nuestras vidas, muchas veces deseamos tener el crecimiento en nuestras vidas y deseamos ser personas maduras. Dice la palabra, dice para que lleguemos, dice, a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Que es Yeshua. Pero no vamos a llegar a una madurez hasta el momento en que tú y yo no apliquemos la palabra y la pongamos por obra. Porque es hasta el momento en el que no se vive, hasta que no se practica, donde viene una madurez a nuestras vidas. No está contado en base de cuánto tiempo yo tengo de conocerle al Padre. Puedo conocerle al Padre desde el año 2000, pero si nunca he practicado y he puesto por obra la palabra, nunca va a haber un crecimiento en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5. ¿Estamos ahí? Dice, ahora bien, respecto a esta persona, dice Melquisedec, tenemos mucho de qué hablar, dice, pero difícil de explicar. Por cuanto ustedes son débiles en su oír, otras traducciones dicen, son tardos. ¿Cuántos de aquí hemos puesto atención? Sabes, el problema con muchos de nosotros, y siempre lo he dicho y cada vez que miro esta parte, siempre me acuerdo de ello. Muchos de nosotros, a veces somos muy dados de hablar mucho y de oír poco. O a lo mejor el Padre ya nos cambió muchos de nosotros. ¿A cuántos el Padre ya nos ha cambiado? Dice, porque muchos de ustedes, dice, se han vuelto débiles o tardos en su oír, dice, porque debiendo de ser maestros, por el tiempo que llevan en la doctrina, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de las palabras de Elohim, porque aún necesitan la leche en el lugar del alimento sólido. Dice, porque todo aquel cuyo alimento es leche, no está convencido de la palabra de justicia. Dice, puesto que es niño, de la traducción en el griego dice nepio. Dice, porque el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros. Dice, los que por la práctica han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, de lo que es tajor, de lo que es tamei. La palabra dice que al sacerdote se le dio de instrucción de enseñar al pueblo entre lo que era lo santo y lo profano, discernir entre lo bueno y lo malo. Somos llamados, ¿sabes? Cuando muchas veces hablamos de discernir, dice los que por la práctica, dice, tienen bien ejercitados los sentidos y el discernimiento. Muchas veces queremos encontrarle un significado muy místico. Y queremos tener el discernimiento de lo que es lo bueno, de lo que es lo malo. Sabes, la palabra de una manera muy simple, o discernir, es poner en práctica
o poner en balanza lo que es bueno, lo que es lo malo. Pablo dice, porque todas las cosas me son lícitas, pero no todo me aprovecha. ¿Podemos hacer todas las cosas? Sí. ¿Sí o no? Tenemos la libertad, tenemos un libre albedrío. Digo, nadie aquí, o pienso yo, que se le ha opuesto, se le ha obligado a algo. Ni la misma persona. Mucha gente dice, es que yo no voy a la iglesia porque luego me quieren decir cómo tenga que vivir. No es de esa manera. Imagina si fuera de esa manera, si en una congregación donde son 100, imagínate una persona o 10 para tratar de dirigir la vida de 100, pues no se puede. Y no se puede imponer porque tiene que venir por una revelación, tiene que venir por un entendimiento. Con la medida que tú empiezas a conocer la palabra y la empiezas a practicar. Que se enseña, que se instruye lo que es lo bueno y lo malo, pero es algo que tú y yo tenemos. O sea, tiene que venir a nuestras vidas. Como una persona que entra a la escuela o al kinder, vamos a llamarle, o a primer grado, empieza a subir de año o empieza a pasar de primero a segundo y luego a tercero y empieza a madurar conforme van pasando el tiempo, va madurando y va pasando las clases, etc. No llega a un cuarto grado sin haber pasado primero. Y no llega a un segundo grado, a un tercer grado sin haber pasado segundo. Es poco a poco. A la medida que tú y yo conocemos del Padre y vamos aprendiendo la palabra y la escuchamos, dentro de los discipulados que teníamos cuando nosotros comenzamos, con la hermana Rosy Otero de muchos años también de bendita memoria, siempre se me quedó una vez que ella dijo, si quieres aprender la tabla del 2, aprende la del 1. Y si quieres aprender la del 3, aprende la del 2. O sea, es lo mismo. Si tú y yo queremos aprender las cosas del Padre, tú y yo tenemos que aprender a vivirlas, a practicarlas y a ponerlas por obra. Yeshua por eso dijo, porque bienaventurado es el hombre que escucha mi palabra y la guarda porque no verá muerte. Pablo, lo que tú y yo leemos en el libro de los Hebreos, dice, porque el alimento sólido para quién es, para los maduros, dice, los que por la práctica tienen ejercitado los sentidos, los que por la práctica la han puesto por obra. Bienaventurado es aquel que oye mi palabra y la guarda. Dice, porque no es el hacedor, porque no es el oidor, sino es el hacedor el que es bendecido. ¿Cuántos deseamos ser bendecidos en esta vida? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a poner por obra y en práctica la palabra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Y por qué hablo todo eso acerca de los mandamientos? Porque eso es Shavuot. Shavuot representa eso para nuestras vidas. Para el pueblo de Israel, eran llamados que el pueblo de Israel tenía que tomar la gavilla, que era conocido, la gavilla recibe el nombre de Omer, que la medida del Omer era utilizada era la medida para hacer la recolección de lo que era el maná. Y a través de la medida que era utilizada el del Omer, que era la gavilla para hacer el manojo de lo que era el maná, dice, cada uno recogerá lo que sea suficiente para sí mismo, para su persona. Creo que es Éxodo 16, creo que por ahí dice. Pero era utilizada, que era la medida ¿para qué? Para hacer lo que era hacer la recolección, del maná. O era la medida utilizada de la misma maná. ¿Qué representaba el maná para el pueblo de Israel? El alimento. Recordemos que Yahweh mandaba la porción para el pueblo de Israel, que era el maná, para que ellos recogieran, y recogían lo suficiente, y cada uno tenía lo suficiente, y el séptimo día, no había maná, porque habían recogido lo suficiente que tenían para cada persona. Ahora, si bien tú y yo somos llamados a tener el conteo del Omer, para nosotros también tú y yo podemos entender si era la medida utilizada para tomar lo que era el maná, que era el alimento para el pueblo de Israel físico. Para nosotros, ¿cuál viene a ser el alimento espiritual? La palabra de Yahweh. El alimento, la palabra que tú y yo necesitamos. Muchos de nosotros, ¿cuántos comimos el día de hoy? Amén. Y los que no dicen, pastor, ya termina, por favor, que ya traigo hambre. Pero todos nos alimentamos diariamente. Y si todos necesitamos del alimento físico,
Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces cuando llega el tiempo de Yom Kippur, no estoy diciendo que todos, muchas veces nos ha pasado que llegamos en el tiempo de ayuno. ¿Y qué es lo que llega en el tiempo de ayuno? Muchos hemos aprendido de alimentarnos y prepararnos, pero dice la palabra, dice, este es el ayuno que yo he escogido, dice, que no inclines tu cabeza como junco, así como gancho, en otras palabras, que digan, pobrecito anda ayunando, trae hambre. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, este es el ayuno que yo he escogido. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que nos abstenemos de ¿qué? Del alimento físico y alimentamos y nos nutrimos con la palabra ¿de quién? Con la palabra de Yahweh. Porque si solamente nos privamos, pero no tenemos este alimento, es simplemente, decía alguien, ¿verdad? Es como una malpasada, nada más que nos damos por 24 horas. Pero ¿qué hacemos durante ese tiempo? Nos abstenemos, pero alimentamos y nutrimos nuestra vida a través de ¿qué? De esta palabra. Dice, porque su palabra, dice, es como medicina ¿para quién? Para nuestros huesos. Tú ya tenemos que nutrir también el hombre interior. Pablo decía, dice, porque maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice que aquello que deseo hacer, no lo hago, y aquello que no deseo hacer es lo que hago. Porque hay una lucha que constante. Y por eso es que diariamente necesitamos nutrir el área espiritual a través de de esta palabra. Porque si no nos nutrimos a través de esta palabra, quedamos débiles. Y cuando vienen las luchas, las adversidades, ¿de dónde tú y yo nos apoyamos? ¿De dónde nos confiamos? ¿Dónde echamos nuestras raíces? ¿Dónde tenemos depositadas nuestras raíces? ¿Cómo Yeshua hizo en medio de la adversidad cuando fue tentado? Por decirle, cuando Yeshua fue tentado. Cuando iba comenzando su ministerio. ¿Quién vino? Vino Satanás y le dijo, si te postras delante de mí, todo lo que tú ves te lo daré a ti. Y luego le dijo, bueno, si tú te tiras de este lugar, dice su palabra, que Él mandaría a sus ángeles y te rescataría. Y Yeshua siempre le respondió a través de ¿qué? De la palabra. La palabra dice resistir al enemigo, dice la palabra, 1 Pedro dice, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, resistir al enemigo y él huirá de vuestras vidas. ¿Cómo tú y yo resistimos al enemigo? ¿A través de qué? A través de esta palabra. Es lo mismo que Yeshua hizo. Dice, porque se nos fue dada la palabra, la espada de la justicia. ¿Cuál es la espada de la justicia? Esta palabra. ¿Con qué tú y yo nos defendemos? Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no me quiero desviar del tema, dice, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Pero ¿con qué tú y yo nos defendemos? ¿Con qué tú y yo hacemos frente, si tú le quieres llamar? ¿O con qué tú y yo resistimos? A través de esta palabra. Por eso Pablo decía, dice, porque hay una lucha dentro de mí. Siempre en nuestras vidas va a haber una lucha constante. Dice la palabra, dice que el espíritu, la carne está dispuesta, pero siempre va a haber una lucha, siempre, constantemente. Y van a venir pensamientos, dardos de fuego, ¿dónde? ¿Dónde es el campo del enemigo? La mente. Y siempre van a venir esos dardos de fuego, ¿dónde? A nuestra mente. ¿Y qué hacemos tú y yo con esos pensamientos que vienen a nuestra mente? O los dejamos y dejamos que se arraiguen en nuestras mentes y después en nuestra mente, en nuestro corazón, o los desechamos y hacemos frente a través de la palabra. Dice sometiendo, dice todo pensamiento que se levanta en contra de Elohim por medio de la obediencia. ¿A quién? En el Mesías. Nadie de nosotros o nadie, ninguna persona puede someter a alguien. Dice, sometiendo a toda desobediencia que se levanta en contra del conocimiento de Elohim por medio de quién? De la obediencia al Mesías. La desobediencia no se somete con la desobediencia. ¿Cómo tú y yo sometemos toda desobediencia que se levanta en contra del conocimiento de Elohim? Con la obediencia a quién? Al Mesías. Y cómo tú y yo somos obedientes guardando y poniendo en práctica esta palabra en nuestras vidas. Y cuando la practicamos y la vivimos, podemos someter todo pensamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de quién? De Elohim, llevándolo cautivo.
todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Y podemos recitar todas las palabras, pero ¿en base de qué? De la obediencia a esta palabra. Si bien tú y yo podemos entender, Shavuot, o de aquí al tiempo de Shavuot, habla un tiempo de peregrinaje, pero era un tiempo en el cual el Padre estaba preparando al pueblo de Israel para entregarle sus leyes y para entregarle sus mandamientos. Que de aquí hasta este tiempo que tú y yo tenemos por delante, sea un tiempo de preparación, donde el tuyo estar leyendo el conteo del hombre, no pensamos simplemente como una lectura que tengamos que leer como más, sino veámoslo como ese parte de ese alimento que tú y yo necesitamos para nuestras vidas, que sea parte de ese alimento espiritual diariamente. David dice, enséñame, instrúyeme en tu palabra, hazme entender. Vamos a Salmo capítulo 32. Voy a leer la versión de la Pechita y la versión de las Reinas de la Biblia de las Américas para tener el punto. Salmo capítulo 32, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice la versión de la Pechita, dice, te haré saber, dice, el camino por el cual hablarás, dice, habrás de ir, y mis ojos pondré en ti. No sean como el caballo, dice, como el mulo, dice, que no tienen entendimiento, que tienen que ser sujetados, dice, con freno desde su juventud, dice, pues de otro modo, dice, nadie se acerca a ellos, dice, muchos son los dolores del inicuo, dice, pero los que ponen su confianza en Yahweh, la misericordia los rodeará. Regocíjese, oh los justos, y deleítense en Yahweh, dice, denle alabanza, dice, denle alabanza, dice, todos los de corazón íntegro. En otras traducciones dice, yo te haré saber y enseñaré el camino por el que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti, dice. ¿Qué es lo que David estaba diciendo? Dice, te enseñaré. ¿Qué es lo que David le decía? Dice, enséñame por el camino por el cual debo de andar. ¿Qué es lo que Yahweh dice? Te haré enseñar y entender el camino por el que tú debes de andar. ¿Qué es lo que Pablo decía en Efesios capítulo 2, versículo 18 creo? Dice, abre los ojos de nuestros corazones para que veamos las maravillas de tu palabra. ¿Qué es lo que necesitamos? No es solamente leerlo, pero es meditarlo y que su palabra sea guardada en las tablas de nuestros corazones. Que Yahweh nos haga saber el camino por el que debemos de andar. ¿Cuántos deseamos verdaderamente que Yahweh nos muestre y nos haga entender por el camino por el cual debemos de andar? Amén. Y si podemos concluir con esta parte de Proverbios, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnaldas de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, dice, si los pecadores te quieren seducir, dice, no consientas. Si dice, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre, dice, sin causa echemos al inocente. Dice, bueno, vamos a llegar hasta aquí. Si tú puedes leerlo por el tiempo, mucho de lo que le abre el libro de Proverbios, pero dice el Proverbio, versículo 1:8, dice, hijo mío, dice, oye la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Cuántos de aquí somos padres? Sabes, muchos de nosotros como padres tenemos la enseñanza, la instrucción de llevar y de enseñar la palabra ¿a quién? A nuestros hijos. Dice, en todo tiempo, cuando te acuestes, cuando te levantes. Pero así como padre sabio, sabes, el padre dice, hijo mío, no abandones la enseñanza ni la instrucción de quién, de tu padre. Sabes, el padre desea instruirnos y el padre desea guiarnos. Y dice, y te enseñaré y te haré saber el camino por el cual debes de andar con mis ojos puestos en ti. ¿Cuántos deseamos que el Padre nos instruya? Sabes, la palabra dice, bienaventurados somos. Porque si no tuviéramos la enseñanza y la instrucción del Padre, dice la palabra que seríamos como huérfanos, dice el libro de Hebreos. Pero dice, pero un padre que ama a su hijo, dice, no lo deja sin disciplina, sino que lo instruye y lo amonesta. Cuando el Padre nos amonesta y nos disciplina, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es porque Él nos ama y es para nuestro bien. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello?
Y sabes, cuando viene una amonestación no significa que alguien va a venir y te va a reprender. ¿Sabes quién es? Es el Padre quien nos confronta con nuestras acciones, con nuestras actitudes, y que nos muestra y nos hace saber el camino por el cual tú y yo debemos de andar. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú quien nos muestres, quien nos haga entender que el camino por el cual debemos de andar, como dice tu palabra. Hijo mío, presta atención a la enseñanza, a la instrucción de tu Padre. Padre Yahweh, que nuestros ojos, que nuestros corazones sean volteados hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu ley, hacia tu Torah. Y que a través de ella nos muestres tu camino por el cual deberíamos de andar. Que al leer tu palabra, Padre Yahweh, durante este tiempo de aquí a Shavuot, aún durante el tiempo de nuestro peregrinaje en nuestras vidas, sea tu palabra nuestro deleite, que sea como paladar, como miel a nuestra boca, Padre Yahweh, tu palabra, que sea el deleite de nuestras vidas, el meditar, Padre Yahweh, en tu palabra, en tus justos juicios de tu palabra. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Vuelve nuestros ojos hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu Torah. Y como Pablo decía, que los ojos de nuestros corazones, Padre Yahweh, sean iluminados. Que no solamente sea como lectura que leemos, como algo que repasamos, pero que abras los ojos de nuestros corazones y nos hagas entender tu palabra en nuestras vidas. Que tus ojos estén puestos en nuestras vidas, puestos nuestros ojos en nosotros. Y que siempre esté esa voz a nuestras espaldas que nos diga, este es el camino, camina en él. Padre Yahweh, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Ahí donde estamos, Padre Yahweh, que tu bendición sea sobre la vida de cada uno de nosotros. Que tu paz, que tu shalom, Padre Yahweh, nos acompañe a nuestras casas, a nuestros hogares, y podamos ser de bendición para otros. Llevaré jeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyesem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti. Incline su rostro a ti. Ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.